Bueno, Dios le bendiga, amigo televidente, le amamos, le bendecimos como siempre con el cariño, con el amor de Jesús, bendiciéndolo, y saludamos allí a los amigos, a los hermanos allí en el municipio de Xilitla, en el municipio de Matlapa, en el municipio de Tampacán, allí en el municipio de San Martín. Damos gracias a Dios por esa puerta tan grande que Dios nos abrió para bendecirle con esta palabra. Le damos gracias a Dios también allá en el municipio de Matlapa, de Xilitla, Tampacán y San Martín. Y en esta cabecera municipal, sean muy bendecidos ahí donde ve este programa, en su casita, ahí con la familia, en su negocio, por las redes sociales. Saludamos a la delegación de Tamán y a la delegación de Chapulhuacanito. Y bueno, en la enseñanza pasada vimos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mensajes más poderosos son estos los que podemos predicar, de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver otro mensaje que va de la mano con el mensaje de la resurrección, de la muerte, y resurrección de Jesucristo, que es la resurrección. La resurrección y la muerte van de la mano. Entonces, hoy vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje crucial de todo el Evangelio. Ese es el mensaje más poderoso que nosotros como predicadores podemos llevarles, hacerles llegar. Y hoy vamos a ver allí en San Lucas, capítulo 24, en su versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy el mensaje es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquellas mujeres, después de que entierran a nuestro Señor Jesucristo, van a buscarlo al sepulcro, porque se acostumbraba que fueran a derramar especias para que no despidiera un olor, porque por la descomposición del cuerpo después de que muere. Entonces se acostumbraba a llevar unas especias y ponerlas ahí para que oliera bien, más que se trataba del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y estas mujeres iban a eso, no iban a otra cosa. Las mujeres se encargaban de hacer eso. Entonces, cuando ellas llegan, se dan cuenta que la piedra, porque les ponían una piedra, los metían como en una tipo cueva, y allí los introducían y les ponían una piedra. Como no había cemento, no quedaba bien puesta la piedra. Por eso las especias, por eso iban las mujeres, para que no despidiera malos olores. Pero resulta que cuando llegan, la piedra está removida. Ellas buscan y se dan cuenta que no está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo curioso y lo poderoso es que dice que había dos hombres ahí. Esos dos hombres fueron los ángeles que removieron la piedra para que Jesús se levantara, porque Él había resucitado. Entonces ellas llegan y dice que están perplejas cuando los ángeles le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y dice en el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló
cuando aún estaba en Galilea. Jesús se los anunció, siempre se los dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y hoy nos estamos dando cuenta por la palabra que efectivamente así pasó. Cuando ellas van a buscar a nuestro Señor Jesucristo para poner las especias aromáticas, se encuentran con que la tumba está vacía, Jesús ya no está ahí. Y los ángeles le dan un tremendo notición. Dice, ¿por qué buscáis? A mí me encanta esta frase, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra fe. El apóstol Pablo dijo, si nuestra predicación y nuestra fe fuera vana, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación y nuestra fe sería vana. Pero hoy nuestra fe está fundada en que Cristo murió y resucitó. Cuando Él vino a la cruz y murió en la cruz, lo hizo por amor, pero cuando Él resucita, lo hace para justificarnos y para probarnos de que Él se levantó de entre los muertos como lo había anunciado. Y esta es nuestra fe, en ese Jesús creemos, en el Cristo que venció la muerte, en el Cristo que se levantó de entre los muertos. Por eso los ángeles dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Porque fueron a buscarlo. Se les olvidó que Cristo les había dicho que iba a resucitar. Ahora, ¿por qué Cristo resucitó? No crean que resucitó nada más porque sí. Aún ya Él lo había anunciado en San Juan, capítulo 11, en su versículo 25. Jesús lo dice, yo soy la resurrección y la vida. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, oiga bien esto, y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, hoy tenemos que creer en Él. A veces creemos que después de muertos tenemos que creer en Él. No, ya no. Es ahora. Por eso dice, y todo aquel que vive, tú y yo que vivimos, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le dice a Marta y a María, ¿creen esto? Y ella le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, que si nosotros que estamos vivos creemos en Él, dice que no vamos a morir, así como Él se levantó de entre los muertos. Él promete levantarnos a nosotros de entre los muertos. Nosotros hoy estamos aquí, somos pasajeros en esa tierra. Estamos de paso nada más en esta tierra. Un día vamos a morir, pero si creemos en Jesús, dice la palabra, dice, pero el que vive y cree en mí, dice, no morirá. No, Dios nos va a levantar de entre los muertos. Él promete darnos una vida nueva, darnos una vida de eternidad con Jesucristo. Y esa es la fe que nosotros tenemos. En Primera de Corintios 15, 54 al 56 dice algo poderoso sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando esto corruptible, porque este cuerpo es corruptible, pero se vista de inmortalidad, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que murió, lo corruptible, pero se vistió de inmortalidad. Y dice que así como lo mortal se vista de inmortalidad, cuando dice lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces dice el que se va a cumplir la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Eso lo encontramos ahí en Primera de Corintios 15, 54 al 56. Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, mas Cristo venció el pecado. Ahí está bien claro que Jesús de un sorbido, por eso dice, sorbida es la muerte en victoria, porque de un sorbido Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo allí en la cruz del Calvario y en esa tumba estaba venciendo el pecado, estaba venciendo a nuestro enemigo que era la muerte, porque la paga del pecado era muerte, pero Cristo vino a esa cruz a clavar nuestros pecados, a moler nuestros pecados ahí para perdonarnos, y entonces Él se levanta de entre los muertos para darnos vida a nosotros, para que no muramos en nuestro pecado. Por eso yo te decía que en la cruz
Cristo murió, mostró su amor, pero en la resurrección mostró la justificación, porque cuando Él se levanta de entre los muertos, Él nos está justificando, Él nos está perdonando, Él nos está haciendo justo, y eso es lo que la raza humana necesita. Muchas veces andamos buscando otras cosas en el Señor Jesús. Claro que Él nos las va a dar, pero lo más esencial, el Evangelio y la predicación que más nosotros tenemos que dar es la de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la base de nuestra fe, porque esa es la base del ser humano. El ser humano busca dinero, el dinero se consigue trabajando. La gente necesita muchas veces otras cosas materiales, eso se requiere o se consigue, trabajando, pero la salvación solo se consigue tan fácil creyendo en el Señor Jesucristo. Pero eso muchas veces nosotros no lo entendemos, muchas veces no creemos en ese Señor Jesucristo que murió y resucitó, y decimos sí creo. Bueno, sí crees, entonces tienes que amarle, tienes que servirle, tienes que vivir para Él. No solamente se trata de decir sí, yo lo amo, yo sé que Él murió y resucitó. No es suficiente, tienes que amarle, tienes que servirle, tienes que vivir para Él. Y eso es lo que está diciendo 1 Corintios 15:54. Vamos a ver otra cita allí en Romanos 4:24. Es un pasaje también muy poderoso. Romanos 4:24. Aleluya, dice, sino también con respecto a nosotros, está hablando de nosotros, a quienes ha de ser contado esto que te estoy diciendo, esto es lo que a nosotros se nos ha encomendado anunciarte. Y por eso dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado, esto es, a los que creemos en Él, en el que lo levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Dónde tenemos que fundar nuestra fe? En el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Esa es la fe del cristiano. Esa es la verdadera fe. A veces decimos, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Claro que sí. A veces decimos, yo tengo fe en que Dios me va a suplir mi necesidad. Muy bien, eso está perfecto. Pero más que eso, tenemos que creer en el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, que no lo dejó en la tumba, que no lo dejó allí. Él lo levantó allí para avergonzar al diablo que creía que lo había matado, porque el diablo en esa cruz estaba creyendo que lo había derrotado, que lo había matado, pero sorpresa que se llevó, porque Cristo se levantó al tercer día. Más adelante te voy a enseñar qué hizo esos 3 días. Mientras Cristo estaba allí en esa tumba, ¿por qué estuvo 3 días? ¿Por qué Dios no lo levantó inmediatamente? Él lo pudo haber hecho. En ese momento lo hubiese levantado. Pero algo pasó en esos 3 días. Algo pasó y hoy te lo voy a enseñar. Solo que estamos aquí en el verso 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué fue esa cruz del Calvario? Dice que para perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados. ¿Y para qué resucitó? Para justificarnos, para hacernos justos, para limpiarnos de toda maldad y presentarnos ante Dios como justos. Para eso se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que tenemos que creer. Y ahí es donde está fundada nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo lo decía y nosotros lo repetimos tanto, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vano sería el predicar si predicáramos a un Cristo muerto, vana sería nuestra fe si predicáramos en un Cristo muerto. Pero como Él resucitó, allí está nuestra fe, ahí está nuestra victoria, porque eso significa que Él venció la muerte. Y si creemos en Él, entonces viviremos con Él. Y si creemos en el Cristo que se levantó de entre los muertos, entonces no moriremos, dijo el Señor Jesús en Juan.
dice, sino que viviremos eternamente con Él. Así como Él murió, pero se levantó de entre los muertos y ahora vive, así exactamente. Él nos promete a nosotros que un día vamos a morir, es cierto, efectivamente, pero no queda ahí todo. Él nos va a resucitar. Ahora, va a haber la resurrección en nuestra vida, va a suceder, pero van a pasar dos cosas. Una, o resucitamos para condenación o resucitamos para justificación, para la vida eterna. Ahora, eso no lo decide Jesús. Jesús no decide por ti y por mí cuando resucitemos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Él no lo decide, nosotros lo vamos a decidir. Por eso Él dijo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, hoy de vida es cuando tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, únicamente en nuestro Señor Jesucristo. A veces les dicen, ¿por qué nomás debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él murió por nuestras transgresiones, como dice Romanos, para justificarnos. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie murió por nuestros pecados más que nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es cuando tenemos que decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Hoy tenemos que decidir que cuando muramos en esta tierra, ¿dónde vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar para condenación o vamos a resucitar para vida eterna? Eso lo decides tú, no mi Señor Jesucristo. Él te resucita, pero tú decides a dónde pasar tu eternidad. Y vamos a seguir leyendo allí en Romanos capítulo 6, en su versículo 9. Vamos a ver otra verdad de Cristo, otra verdad de la palabra, porque la verdad, este es el verdadero evangelio. Cuando nosotros predicamos a un Cristo crucificado y resucitado, esta es la base del evangelio. Este es el verdadero mensaje. En serio que este es el verdadero mensaje. Y en Romanos capítulo 6, verso 9, dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Y qué verdad tan poderosa, qué verdad tan gloriosa, que nos hace, que nos persuade, que nos convence de lo que Jesús hizo. Dice que si Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere jamás. O sea, Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre, resucitó, ya no está muerto. Dice el mensaje, el tema de esta tarde, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, está a la derecha del Padre, pero también está en mi corazón. Y ahí es donde también quiere estar Él. No solamente está a la derecha del Padre, no solamente anda en la atmósfera, dice que también quiere vivir en nuestro corazón. Y es ahí cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él viene a morar en nuestro corazón. Y dice que si Cristo se levantó de entre los muertos, resucitó, ya nunca más va a morir. Esa es la vida eterna. Por eso es ahora la insistencia de los predicadores, de que hoy recibas a Jesús en tu corazón, para que cuando mueras y resucites para vivir con Cristo, y no resucites para mandarte a una eternidad de perdición, de condenación. Por eso dice que Jesús murió, resucitó, pero ya nunca más se va a morir. Él ya nunca más va a morir. Dice que la muerte ya no se va a poder enseñorear de Él. Ahora sí que Jesús burló la muerte y le dijo a la muerte, te vencí. Por eso no podemos adorar a la muerte no se le adora, porque la muerte fue vencida por Jesús. Al que se le adora es a Jesús, que es el dador de la vida. Mucha gente está adorando la muerte, por eso hay muerte, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto homicidio, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanto feminicidio, por eso hay tanto accidente y la gente se está muriendo, porque
han adorado a la muerte, porque han estado invocando la muerte. La muerte fue vencida, Cristo la venció. Tenemos que adorar al Cristo que da vida, al Cristo que te levanta de entre los muertos. A Él tenemos que adorarle. Por eso dice que Jesús venció la vida, la muerte. Nunca más la muerte va a poder tocarlo. Él ya no va a poder morir. Y así efectivamente le va a pasar a aquellos que creen en Jesús, a aquellos que creen que Él murió y resucitó. Así efectivamente van a morir y van a resucitar para nunca más morir y vivir una eternidad con Cristo. Aleluya. Y vamos a ver otra cita allí en Efesios capítulo 4, Efesios 4 en su versículo 8, también hay una verdad porque esta es la verdad de Cristo, hay una verdad poderosa. Efesios 4, capítulo 4, verso 8, dice, por lo cual dice, y esto mire está poderoso, de aquí es donde te voy a enseñar, ¿qué hizo Jesús esos 3 días que Él estuvo en esa tumba? Más bien, Él no estaba en esa tumba. Te vas a dar cuenta por la palabra dónde estuvo Jesús esos 3 días. Y aquí en Efesios 4, verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también bajó, o también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por todo lo que dice la Biblia, las partes más bajas de la tierra es el infierno. Se cree por la Escritura que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Y dice la palabra que cuando Él se levanta de entre los muertos, dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y dice que repartió dones, dio dones a los hombres. Y luego dice, y si subió, quiere decir que también bajó. Y ahí está lo que te quería enseñar. ¿Qué pasó en esos 3 días que Jesús estuvo en esa tumba? Que no estuvo allí. Dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, que es el infierno. ¿A qué bajó? Bajó a liberar a los patriarcas que estaban cautivos. Por eso dice que subió y llevó cautiva la cautividad, porque liberó a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, los fue a liberar y los llevó a la presencia de Dios. Ahí nos damos cuenta que si Él subió, como dice la palabra, también bajó. ¿A qué bajó? A la tierra, debajo de la tierra. ¿A qué bajó? A ese lugar. ¿Sabes a qué bajó? A vencer al diablo, a derrotarle y a decirle que Él había cumplido ir a la cruz del Calvario, porque Él tenía que hacerlo. Si no lo hacía, perdía. Y el diablo pensó que si iba a la cruz, Jesús iba a perder, irá al revés. Si no iba a perder y lo iba a vencer Él. Pero Él fue para demostrarle. En otras palabras, Jesús se presenta en el infierno y le dice al diablo, mira, yo fui a la cruz. Yo obedecí, yo hice lo que tenía que hacer. Así es que Dios a mí me ha prometido que si yo iba a la cruz a morir por los pecados de la humanidad, Él me iba a resucitar y ahí te iba a vencer. Así es que solo vine a llevarme a los patriarcas que estaban en cautividad y me voy a resucitar. Dios me va a resucitar para demostrarte el poder de Dios. Y efectivamente así fue. Por eso cuando Cristo resucita, pasa algo sobrenatural. Nosotros ni idea tenemos de lo que se sacudieron los cielos, la tierra y debajo de la tierra cuando Cristo se levanta glorioso, triunfante, poderoso. Y lo dice en Apocalipsis, la última cita que vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 1, en su versículo 18, nos dice a lo que fue efectivamente, así específicamente en Apocalipsis nos dice a qué fue Jesús a las partes más bajas de la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso
18. Y mira, mismo Jesús lo dice. Y el que vivo y estuve muerto, hasta él lo dice, y el que vivo, dice Jesús, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí claramente Jesús nos dice que hizo esos 3 días. Él dice, aquí estoy. Por eso yo te decía, y me adelanté un poquito antes de la cita, Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, a vencer a la muerte, a decirle al diablo, yo fui a la cruz, ahora me vas a dar las llaves. Porque él tenía las llaves, el diablo tenía las llaves de la muerte y del Hades. Él era el que controlaba la muerte, él era el que controlaba toda la humanidad. Y Jesús dijo, pero yo obedecí, yo fui, hice lo que tenía que hacer, así es que me da las llaves del Hades y de la muerte. Cuando Jesús resucita, se presenta y yo puedo verlo de veras, que uno lo ve con esa fe, de que él mismo dice, he aquí el que vivo, estuve muerto, dice Jesús, pero ahora vivo, dice, y vivo por los siglos de los siglos, amén, o sea, ya no va a haber muerte en él, y dice algo poderoso, y tengo las llaves, yo puedo imaginarme sonando esas llaves, dice, tengo las llaves del Hades y de la muerte, en otras palabras, se las quitó, se las fue a arrebatar. Cuando él baja a las partes más bajas de la tierra, va a arrebatarle las llaves que controlaban la humanidad. Y entonces él se las arrebata y dice, aquí las tengo ahora yo. Ahora las llaves las tengo yo. Las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras dice Jesús, yo tengo las llaves porque vencí. Estoy demostrando que fui a quitarle las llaves, yo las tengo, vencí la muerte, ahora yo le voy a dar vida a todo aquel que cree en mí. Por eso la predicación, el mensaje del Evangelio es este, y nuestra fe está fundada en esto, que creas en nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Y esta es nuestra fe, que Él se levantó de entre los muertos y dice, aquí estoy, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué fue? A quitarle las llaves que nos tenían cautivos. Hoy somos libres en nuestro Señor Jesucristo para adorarle, para amarle, para bendecirle. Hoy somos salvos y esa es nuestra fe y esto es lo que queremos compartirte y es lo que queremos que tú creas en ese Jesús que levantó Dios de entre los muertos. Ya no busques a Jesús entre los muertos, porque Él vive. Por eso nosotros no celebramos la muerte, no le damos gloria a la muerte, porque fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque si tú haces eso, no morirás eternamente, sino que vivirás. Que Dios te bendiga.